¿Has visto personas profetizando y sus profecías suenan como extrañas? ¿Has visto personas hablando supuestamente en nombre de Dios, pero no sientes algún impacto en tu espíritu, no sientes nada? ¿Sientes que sus palabras son huecas y son vacías? En esta hora quédate ahí. Te voy a enseñar 5 estrategias que utiliza un falso profeta y cómo identificar cuando una profecía no viene de parte de Dios. Así que quédate ahí, dale me gusta, comparte, que esto será edificante para ti. Dios le bendiga en esta hora. Le habla su hermano Jairo Fabián. En esta hora quiero enseñarte las 5 estrategias que utiliza un falso profeta para manipular a una persona o para manipular al pueblo de Dios. Vemos que en estos últimos días estamos viviendo una ola de supuestos profetas hablando o anunciando un mensaje en nombre de Dios, Dios no habiendo revelado nada. Pero esto no viene desde estos días, sino que desde los tiempos bíblicos podemos notar cómo falsos profetas utilizaban el nombre de Dios para poder manipular al pueblo y para poder ellos exhibir una gloria humana para que el pueblo lo denominara como profeta. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Ezequiel capítulo 13. Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 13, verso 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así dice el Señor Jehová: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y de cosas que no han visto. Podemos notar algo interesante y es lo siguiente, que una persona que está bajo lo que es una manipulación profética siempre buscará que la persona lo denominen como profeta o tener el aplauso o la atención del público. Por eso en esta hora yo te traigo 5 estrategias que utiliza un falso profeta y esto te va a ayudar a identificar un falso profeta. Vemos que en estos últimos días, como le decía, hay una ola de supuestos profetas que andan profetizando, pero las profecías de esos profetas no traen restauración, no trae arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo dice una palabra poderosa y dice que el que profetiza, profetiza para edificación, exhortación y restauración. La profecía primero edifica, luego exhorta, o sea, corrige, y luego de la corrección viene lo que es la restauración. Por eso esos son los 3 pilares que podemos encontrar dentro de lo que es una profecía verdadera. La profecía que viene inspirada por Dios primero corrige. Por eso el apóstol Pedro habla algo poderoso en una de sus epístolas y dice lo siguiente, y dice que los hombres de Dios, su profecía no fue inspirada por un corazón humano, ni por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. O sea que cada inspiración para una palabra profética de los verdaderos profetas viene inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla cosa que sea mentira. El Espíritu Santo no adivina. Por eso hay una línea estrecha entre lo que es la profecía y lo que es la adivinación. Ahora, punto número 1 de las 5 estrategias que utiliza un falso profeta para poder lograr su cometido, que es manipular al pueblo. La manipulación, valga la redundancia, la manipulación. Hay profetas que saben cómo manipular a una persona, sabe qué palabra va a activar el sentimentalismo de la persona. En primer lugar, las palabras que vienen reveladas de parte de Dios no van a tus emociones, van directamente a tu espíritu. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, que toda palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, los huesos y la coyuntura, que discierne los pensamientos del hombre
y sus intenciones. Lo que le da carácter a un ministerio profético es la voz de Dios. Amós capítulo 3, verso 7 dice, porque no hará nada Jehová sin primero revelar su secreto a sus siervos los profetas. En primer lugar, para que Dios te revele su secreto, tú tienes que estar en el secreto de Dios. Y el verso 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Lo que forma un ministerio profético es la voz de Dios. Sin la voz de Dios no hay ministerio profético. Sin la voz de Dios no hay profecía que tenga el funcionamiento adecuado y necesario. Por eso dice que la misma palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12, ella misma discierne los pensamientos del hombre y sus intenciones. Porque la palabra de Dios cuando viene a la vida del profeta es una iluminación espiritual que provoca de que todo en la vida del profeta quede descubierto. Por eso esa palabra revele que aparece en Amós capítulo 3 verso 7 se deriva de la palabra revelar. Revelar en hebreo tiene que ver con desnudar, tiene que ver con quedar descubierto. O sea que cuando viene la iluminación de la palabra de Dios, de la voz de Dios a la vida del profeta, todo le queda descubierto al profeta. El profeta no tiene que investigar la vida de nadie porque todo le queda descubierto. Por eso los falsos profetas lo que hacen es manipular porque no tienen voz de Dios, porque no se le ha sido revelada la palabra de Dios. Es como Dios habló en Ezequiel. Esos profetas corrían y Dios no lo hubiese hablado. Ellos profetizaban y Dios no se lo hubiese revelado porque hablaban bajo lo que era una inspiración humana, no una inspiración espiritual revelada por el cielo. El punto número 2 de la manipulación o la estrategia que utiliza un profeta, un falso profeta, es tus emociones. El falso profeta va a indagar, va a estudiar acerca de la palabra que puede mover tus emociones, que pueden alimentar tus emociones. Por eso vemos que la línea secuencial de los falsos profetas es la misma. Tienen la misma línea profética, el mismo alineamiento profético, el mismo patrón profético de manipulación para poder atraer o captar la atención de una persona. ¿Cuál es? Tus emociones. Van a jugar con tus emociones. ¿Para qué? Para que tú aceptes una supuesta palabra que no viene de parte de Dios. Dios muchas veces no te dará la palabra que tú quieres escuchar, te dará la palabra que tú necesitas. Aunque en el momento presente parezca una palabra contraria, una palabra de corrección, es la palabra que Dios está utilizando para que tú te alinees al verdadero propósito que Dios tiene para tu vida. La verdadera manifestación profética o la verdadera palabra profética es la palabra que te alinea, es la palabra que te direcciona, es la palabra que te lleva al cumplimiento de lo que Dios tiene para tu vida. La estrategia número 3 que utiliza un falso profeta son las palabras vanas. Por eso Dios le habla a Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 23 y le dice: Jeremías, estos profetas profetizan adivinación mentirosa, profetizan palabras vanas, profetizan cosas de su propio corazón. Por eso en el libro de Ezequiel capítulo 13 Dios le dice al profeta Ezequiel: Ezequiel, pero estos profetas profetizan al revés, porque ellos la mano del débil la ponen más débil y la mano del malvado ellos la fortalecen. Nota algo, que el falso profeta siempre va a profetizar al revés a lo que es. Al que está en pecado le va a profetizar de que Dios le va a traer bendición, que viene gloria para su vida, que viene casa, que viene jipeta. No es malo, Dios te puede hablar en un momento determinado. Pero ya cuando tú lo utilizas para una manipulación profética, es donde viene el error. Entonces aquel que le está pagando el precio a Dios, que se está guardando para Dios, que está en la intimidad con el Señor,
le profetizan cosas contrarias para desfallecer su mano. Tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios el don de discernimiento de espíritu para nosotros poder discernir acerca de lo que es la verdadera voz de Dios. En estos últimos días no están falsificando la voz de Dios. No están hablando en nombre de un supuesto Dios que se está inclinando en base al materialismo. Si no te ven con un buen traje, no te profetizan. Si no te ven con una buena posición o que eres famoso, no te profetizan. Pero el verdadero profeta no identifica el estatus de una persona, identifica el propósito que Dios tiene para la vida de esa persona. Si no, pregúntale a Samuel, que en su percepción humana, él pensaba que Eliab era el rey de Israel, cuando el rey de Israel era aquel desechado que estaba pastoreando las ovejas de su padre. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta? El falso profeta no ora, no está en el secreto de Dios. Por eso Dios le habla a Jeremías en el libro de Jeremías capítulo 23, le dice, estos profetas no estaban en mi secreto. Si hubiesen estado en mi secreto y hubiese escuchado mi palabra, yo me lo hubiese revelado, pero no estaban en mi secreto. Por tanto, no hablaron mi palabra. Punto número 4 de la estrategia que utiliza un falso profeta es el ego de la persona. Usted no se ha topado hoy en día con profecía que está direccionada al ego de la persona, a alimentar el ego de la persona, ese ego interno que la persona tiene. Esos enemigos que te hacen la guerra, tú lo vas a tener que ver derrotado. Tú vas a tener que ver cómo caen delante de ti. Tú eres el más importante. Tú eres la columna de esta iglesia. Si no es por ti, esta iglesia no estuviera de pie. Tú eres el querubín de esta iglesia. Son profecías que están direccionadas al ego. Están alimentando el ego de esa persona. Por eso esa persona, en vez de salir victorioso del culto, está saliendo derrotado. ¿Por qué? Porque está alimentando la parte de oscuridad que esa persona tiene, llamada ego. Tenemos que tener cuidado con el ego de la persona, y Dios reprende en la Biblia el ego de la persona. Vemos un hombre llamado Nabucodonosor, que a causa del ego Dios lo pone a comer hierba como el buey. ¿Qué tenemos que tener en claro? Que la profecía direccionada por Dios no alimenta tu ego, alimenta tu espíritu, te da hambre de buscar a Dios, sed de buscar la presencia de Dios. La profecía que va direccionada a tu ego no viene de parte de Dios. Dios no está hablando y Dios no se está revelando. Punto número 5 y último punto que utiliza un falso profeta es investigar tu vida. Se meten a tu red social para poder investigar tu vida. ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hermano? Para venir con una supuesta voz de Dios. Yo creo en el don de ciencia. No me malinterprete. Yo creo en el nivel profético. Yo he visto la gloria de Dios. He visto hombres de Dios que Dios lo usa poderosamente en el nivel profético. Incluso yo me convertí a través de un profeta de Dios que Dios le reveló algo poderoso. Yo caí quebrantado bajo la unción. Pero yo creo en esos profetas que están en el secreto, que no paran 24 horas en las redes sociales investigando los nombres de la persona a la iglesia a la cual va a ministrar y va a predicar, para luego tirar el nombre. Dios me está revelando un nombre. Dios no te está revelando nombre. No tienes temor de utilizar el nombre de Dios en vano, el nombre del Espíritu Santo en vano. Dios no te está revelando. Dios no te está hablando. Eres tú que está investigando la vida de esa persona. ¿Cómo se llama su papá, su mamá, su hermano, su abuelo? Por eso hay una condena a aquel que utiliza el nombre de Dios en vano y habla cosas que Dios no ha hablado. Dios es real. Dios es tan real que no tiene que ser falsificado. Si buscamos el secreto de Dios, si nos conectamos con el Espíritu Santo, si nos conectamos con la gloria de Dios, un nuevo tiempo viene para nuestra vida. No nos dejemos manipular. El que profetice para edificación, exhortación y restauración.
Identifique estos tres pilares dentro de una profecía. Y si usted no lo haya, Dios no está hablando por esa boca. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campanita de notificaciones, pongan en la caja de comentarios qué tema te gustaría que nosotros toquemos y tratemos aquí en este segmento de enseñanza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale me gusta a esto para que más vidas escuchen lo que es la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.